en medicina del sueño está aún en vías de progreso. El propósito de World Sleep Academy es brindar capacitación accesible en medicina del sueño, particularmente en aquellas comunidades donde todavía no tenemos un desarrollo completo de la medicina del sueño. Todos los miembros de World Sleep Academy somos voluntarios y la iniciativa se rige sin fines de lucro. Pueden conocer más en nuestro sitio web, que depende de de World Sleep Society. World Sleep Academy ha sido reconocido por la Academia Americana de Medicina del Sueño como una de las iniciativas más importantes para la difusión de la medicina del sueño y la educación en ella. Podemos ver en la foto a nuestra profesora, la doctora Lourdes del Rosso, y a nuestro profesor Mike, recibiendo el premio a cargo de la Fundación de la Academia Americana del Sueño. Hemos tenido ya un evento previo de un webinar acerca de actualizaciones en medicina del sueño 2024 que lo pueden encontrar en nuestro sitio de YouTube. Por último, quiero anunciarles que tenemos los eventos previos donde pueden encontrarlos y tenemos un evento futuro que es la presentación del Tier 3 en Pediatrics. Es un curso especializado en medicina del sueño en pediatría, es el capítulo de pediatría del curso de medicina del sueño. Está dictado en inglés, pero se contará con asesoría en español. Paso a introducir a nuestra primera ponente. Nuestra primera ponente es la doctora Ana María Silva. La doctora Ana María Silva nos va a hablar sobre sueño saludable en lactantes. La doctora Ana María Silva es médico pediatra, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina del Sueño y miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Es médica por la Universidad Surcolombiana, es pediatra por el Hospital Alemán de Buenos Aires, tiene cursos de especialización en medicina del sueño y su aplicación en pediatría a cargo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Tiene cursos de especialización en sueño infantil y su relación con la lactancia materna en la Universidad Vitoria-Gasteiz. Es divulgadora también para medios digitales sobre hábitos saludables en lactantes y sueño. Vamos a dar el paso a la doctora Ana María Silva para comenzar la charla. Hola, buenos días. Qué gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a empezar con esta primera charla. ¿Me confirman si están viendo bien las diapositivas? Se ve perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del sueño saludable en lactantes. Y mi nombre, ya lo dijeron, soy Ana María Silva, médica pediatra colombiana. Los objetivos de esta charla van a ser dos principalmente. Vamos a hablar de qué es el sueño saludable en lactantes, es decir, desde recién nacidos hasta los 24 meses, y en una segunda parte hablaremos acerca del insomnio conductual y cómo realizar la higiene del sueño. El primer concepto importante que debemos tener en cuenta es que el sueño es un proceso evolutivo que está estrechamente relacionado con el desarrollo cerebral, con el neurodesarrollo y que los patrones de sueño van cambiando con la edad, como pueden ver en este gráfico, donde tenemos niños entre los 5 años y en esas primeras etapas hasta la edad de 85 años, y cómo las diferentes fases del sueño van variando de acuerdo a las diferentes etapas de la vida. Entonces está la fase uno, la fase 2, el sueño de ondas lentas, el sueño de tipo REM y la latencia de sueño, y todo esto varía según la edad. Tener en cuenta que en la medida que el bebé crece, el sueño se va consolidando y se va reduciendo la necesidad de intervención de parte de los padres, que como pueden ver en este gráfico, inicialmente cuando el bebé está en su etapa de lactancia, pues requiere muchas visitas de sus padres para atenderle durante los despertares, pero esto se va reduciendo en la medida en que el bebé crece hasta por fin llegar a esas expectativas de los padres de no tener que acudir, como ven aquí en la edad escolar, ya en un gran porcentaje durante los despertares nocturnos. Otro concepto que es súper importante es que el sueño inicia desde la etapa embrionaria y fetal. Entonces, a las 18 semanas de gestación ya aparecen los movimientos oculares rápidos
En la semana 24 podemos diferenciar los ciclos de sueño-vigilia por electroencefalograma y en el tercer trimestre ya aparecen las tres fases del sueño fetal, que es el sueño activo en un gran porcentaje, 75%, porque en esta etapa se están dando conexiones neuronales y el neurodesarrollo. La otra etapa es el sueño tranquilo, que sirve para la regeneración celular, y el sueño indeterminado, que no corresponde a ninguno de los dos y se caracteriza por la aparición de grafoelementos. Cuando el bebé está recién nacido, el sistema circadiano de los infantes es sensible a la luz desde etapas muy tempranas del desarrollo y se ha demostrado en unidades de cuidado intensivo que los bebés que han sido sometidos a ciclos de luz-oscuridad, como pueden ver en estas gráficas, en las barras de color verde, ellos tienen una mejor perfusión periférica de oxígeno y un mejor consumo de alimento comparados con los bebés que solamente han estado expuestos a la luz, digamos, continua en su estancia en la UCI. Ahora, ¿cómo se desarrolla el sueño y por qué aparecen los problemas en estos primeros meses? Los primeros 6 meses de vida del bebé son una etapa importante donde el ciclo vigilia-sueño depende en gran medida de la lactancia materna, que sufre fluctuaciones circadianas y esa, digamos, es la vía por la cual el bebé detecta los ritmos para dormir. Y también se afecta un poco por el entorno y el estrés materno. Está, digamos, fundamentalmente dada por el troncoencéfalo, pero a partir de los 6 meses ya empiezan a influir otros factores muy importantes, ¿sí? Como las fluctuaciones de temperatura, el ritmo del cortisol, el ritmo vigilia-sueño, la alimentación, el apego, ¿sí? El ambiente, el modelo educativo. Todo esto puede generar una hiperalerta en el bebé y puede desencadenar trastornos como el insomnio. Ahora, vamos a dividir a los bebés en etapa de lactancia entre los 0 y los 24 meses en dos grupos principales: los bebés menores de 6 meses y los mayores de 6 meses. Los bebés menores de 6 meses tienen un ritmo que es en los primeros 3 meses ultradiano, es decir, no se rige por el sol, y polisecuencial. Ellos fluctúan entre ciclos de vigilia y sueño durante todas las 24 horas y en un total duermen aproximadamente entre 14 a 20 horas en el día. Pero alrededor de los 4 meses se da la primera regresión de sueño y ellos empiezan a madurar el núcleo supraquiasmático y empiezan a tener ritmo circadiano propio. ¿Cierto? Esta etapa es una etapa de mucha inmadurez, no solamente en el sueño, sino en otros órganos del bebé y de dependencia con sus cuidadores principales. El objetivo principal es garantizar la alimentación y el apego. Generalmente los bebés cuando están recién nacidos tienen entre 6 a 8 siestas en el día, pero a los 6 meses ya van reduciendo y haciendo la transición a solamente 3, que da un total de 4 horas de sueño diurno. Esta etapa quiero que se lleven un concepto importantísimo y es que es una ventana de oportunidades para nosotros los médicos y para todo el personal que atiende a las familias con bebés pequeños, porque es el momento de crear buenos hábitos de sueño para prevenir que el bebé tenga problemas o trastornos de sueño a partir de los 6 meses. Ahora, si tenemos en cuenta la siguiente etapa que les decía, que es bebés mayores de 6 meses, a ellos les cambia ya la arquitectura del sueño porque ya tuvieron esa primera regresión, ¿sí? El sueño evolucionó y ya tiene las fases del sueño del adulto. Tiene 4 fases del sueño. El sueño de tipo REM, que en esta etapa inicia siendo un 40%, pero se va reduciendo con la edad, y es el sueño donde se sigue dando el neurodesarrollo. El sueño de tipo NREM con sus 3 fases: la fase 1 de transición sueño de vigilia al sueño, la fase 2 para descanso y regeneración y la fase 3 donde se secreta la hormona del crecimiento. Tener en cuenta que los bebés en esos primeros meses, entre los 6 y los 12 meses, coinciden en una etapa que se llama la angustia de separación. Y esta etapa se afecta también por el inicio de la alimentación complementaria, la incorporación laboral de la madre, la dentición. Todo esto puede afectar el sueño. En esta etapa se recomiendan entre 12 a 15 horas de sueño en 24 horas y se hace la transición de 3 a solamente 2 siestas.
Y los bebés entre 1 y 2 años, pues ellos ya hacen la transición a una sola siesta, es decir, quedan con sueño diurno de 1 hora y media o 3 horas aproximadamente, con un total de 11 a 13 horas en 24 horas. Y aquí, pues hay mayor desarrollo motor, se empieza el desarrollo del lenguaje, el bebé ya puede tener más resistencias a irse a la cama, miedos, rabietas, pataletas y berrinches que son propios de esta etapa del desarrollo. Generalmente en esta etapa, el bebé ya se incorpora a la dieta familiar y se puede considerar el destete nocturno. Entonces, en este grupo de edad ya podemos considerar los problemas y trastornos del sueño. Entonces, después de esta etapa, hay que descartar diagnósticos diferenciales como los trastornos del ritmo circadiano que nos va a dar el doctor Jeremy, la apnea central que nos va a explicar la doctora Luz, la apnea obstructiva, el doctor David, el síndrome de piernas inquietas que nos va a explicar la doctora Lourdes, y también trastornos de tipo neurológico que pueden afectar al bebé, como el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que nos va a explicar la doctora Gabriela. Y ya podemos hacer estudios complementarios, se puede hacer electroencefalograma, actigrafía y otros estudios. Y se considera la terapia conductual, que nos va a hablar la doctora Guadalupe más adelante, y el manejo farmacológico. Entonces, ahora pasemos a la segunda parte de esta charla y vamos a hablar acerca de qué es el insomnio conductual y cómo hacer la higiene del sueño. Entonces, el insomnio es la dificultad de iniciar y o mantener el sueño en función a la edad, ¿sí? A pesar de tener la oportunidad y el ambiente adecuado para dormir. Se clasifica según unos criterios, según pues la clasificación internacional de los desórdenes del sueño, la última actualización, en que tengan más de 3 despertares que requieran la presencia de los padres, que la latencia de inicio del sueño sea mayor a 30 minutos y los despertares mayores a 20 minutos. También es importante tener en cuenta que como causas de insomnio, el 70% del insomnio se ha detectado que es conductual y puede ser de dos tipos. De inicio, que se relaciona con las asociaciones que tiene el bebé para dormir, y de configuración de límites. Cuando el bebé rechaza el momento de irse a la cama, al inicio del sueño o incluso en los despertares. Y también existen otras causas de insomnio como el psicofisiológico, ¿sí? Que se relaciona más con adolescentes que tienen algún tema psicológico y por esa razón no quieren ir a dormir, algún miedo, y los niños que tienen higiene inadecuada del sueño por hábitos familiares. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de un paciente lactante con insomnio? Aquí tenemos unos pilares básicos, ¿sí? La anamnesis, como siempre, en toda valoración de un paciente pediátrico, exploración, un examen físico completo y se pueden aplicar cuestionarios. Para los menores de 2 años se recomienda el cuestionario BISC, que su traducción en inglés es un cuestionario breve, ¿sí? De sueño, donde evaluamos cómo duerme el bebé, cuánto duerme, ¿sí? Y esa calidad de sueño. Sirve para estudios de investigación y para poder comparar resultados y la evolución. Y la higiene del sueño como pilar fundamental. También se pueden considerar, como lo habíamos dicho, estudios complementarios, terapia conductual y manejo farmacológico, pero que no son de esta charla, los vamos a hablar más adelante. Entonces, aquí les traigo un metaanálisis de 2024, donde pueden encontrar que evaluaron todos los ensayos clínicos aleatorizados controlados que se encontraban hasta el momento en PubMed y en Cochrane, y ellos encontraron un total de 908 artículos para evaluar el tratamiento de el insomnio conductual en niños menores de 6 años con desarrollo neurotípico, ¿sí? Que son nuestros pacientes en la consulta pediátrica. De estos 900 artículos seleccionaron solamente 21, tomaron 2.300 niños entre las edades de 2 meses y 6 años y concluyeron que el tratamiento del insomnio conductual está basado principalmente en la terapia de conducta, ¿cierto? Pero les cuento que de esos 21 artículos, en 4 de ellos encontraron que las rutinas estructuradas tenían evidencia científica de mejorar el insomnio conductual y 3 de ellos también mejoraban a través de la educación en sueño. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos conocimiento de sueño para enseñarle a los padres.
Ahora, ¿cómo se hace la higiene del sueño? Digamos que están estas 7 recomendaciones que les traigo acá para que se lleven prácticas. Ajustar expectativas es lo primero, hablar de sueño seguro, valorar las necesidades de sueño de cada paciente y las siestas, cómo son las rutinas, el ambiente de sueño, asociaciones para dormir y considerar el destete y la alimentación. Entonces, en las expectativas, lo primero es preguntarle a los papás qué consideran ellos que es dormir toda la noche para un bebé. La mayoría consideran que dormir toda la noche es acostarlo al inicio de la noche y que el bebé se despierte solo al día siguiente, es decir, aproximadamente 10 horas o más de sueño continuo. Y resulta que se ha demostrado que a los 9 meses de edad, solo el 16% de los pacientes cumplen ese criterio. Entonces, explicar un poco a los padres que, como aquí ven la figura A y B, son bebés de 6 meses y la figura C y D, bebés de 1 año. Que a los 6 meses, ¿sí? Los bebés duermen un promedio de 6 horas en un 60% y a los 12 meses ese porcentaje sube un poco más. Así que dormir toda la noche podría ser permanecer en la cuna de 5, 6 o hasta 8 horas seguidas. Respecto al sueño seguro, hay que hablar del colecho. El colecho está muy controvertido, sí, hay mucha evidencia científica en contra y mucha a favor. Ambas tienen algunas dificultades, sí, no consideran factores como los padres fumadores y otros de riesgo. Es importante que el colecho no se haga de forma reactiva, es decir, colecho por agotamiento, por cansancio y sin información. Puede ser sobre la misma superficie del bebé, bed sharing, o puede ser en una habitación compartida, pero en diferente superficie que se llama room sharing. Lo que les traigo como concepto es que compartir la misma cama en sí no es causa del síndrome de muerte súbita del lactante, que es lo que más nos preocupa del colecho, ¿verdad? Lo que podemos ver es que países donde tienen, como pueden ver en esta figura, las barras indican las tasas de colecho en que se practica y la línea significa la tasa pues de muerte súbita del lactante, que es muy baja en Reino Unido, Japón, y son países que sí practican el colecho, mientras que en Estados Unidos y otros países donde está contraindicado el colecho siguen teniendo altísimas tasas de síndrome de muerte súbita. Entonces, esto es una decisión personal. Las recomendaciones como médicos debe ser explicarle a la familia cómo hacerlo de forma segura. Con el bebé acostado boca arriba, en una superficie firme, compartir habitación por lo menos los primeros 6 meses, según la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Medicina del Sueño, sin cojines, elementos móviles adentro, sin exposición a tabaco, alcohol y drogas. La lactancia materna es factor protector, temperatura entre 19 y 21 grados, pues se puede considerar el uso de chupetes, evitar el sobrecalentamiento, no usar ningún elemento que sea creado para prevenir la muerte súbita y respetar calendarios de vacunación. En ninguna medida se debe hacer colecho en prematuros cuando hay consumo de alcohol, tabaco, sustancias, en cansancio extremo como posparto muy agotador o enfermedad, no se debe compartir cama con hermanos y con mascotas, no debe haber elementos móviles ni huecos o rendijas por donde se pueda ir el bebé. Tener en cuenta entonces que las necesidades de sueño ya están descritas, el sueño del día mejora el sueño nocturno, así que hay que favorecer las siestas. Los bebés, digamos que tienen unos percentiles de sueño que evaluamos nosotros con la agenda de sueño en la consulta para ver el sueño diurno, sueño nocturno y sueño total, y esto se debe siempre evaluar. Las rutinas se ha demostrado que generan desconexión y relajación en el bebé, le permiten anticiparse y entender lo que va a pasar, lo preparan y le dan seguridad y confianza. Esto todo hace que el bebé reduzca su estrés y duerma mucho mejor. El ambiente es importante porque hay que reducir estímulos 2 horas antes, cero pantallas, oscuridad total. En caso de usar luz, una luz que sea roja o cálida, naranja. El dormitorio debe ser un lugar conocido y agradable, temperatura entre 19 y 21 y la humedad relativa recomendada de 40 a 70%. Las asociaciones del sueño que puede tener un bebé es dormirse en el pecho, con el biberón, con el chupete o en brazos, ¿cierto? Durante un tiempo son útiles, pero desde que ustedes puedan enseñarle a los padres, hay que ayudarle al bebé a practicar el sueño
independiente, la conciliación de sueño independiente, porque entre más chiquitos es más fácil aprender la habilidad y más adelante les va a servir para los despertares nocturnos. ¿Cómo se hace? De más a menos y reduciendo estímulos. El estímulo mayor es el pecho o alimentarlo en biberón y después siguen los brazos, el contacto, apoyo verbal, hasta nada. Todo esto está descrito en múltiples libros y hay mucha investigación al respecto. En cuanto al destete nocturno, tener en cuenta que después del año de edad, digamos que la lactancia deja de ser el alimento principal y pasa a ser la dieta familiar. Entonces ya se puede considerar. Durante el día el bebé no debe hacer tomas tipo snack constantemente, sino tener unos horarios regulares. Siempre tratar de trabajar la separación del pecho del dormir, lejos de las rutinas de sueño. Se pueden usar cuentos, personificar a la teta, personificar el biberón para que el bebé lo comprenda mejor, reducir el tiempo de las tomas y la cantidad de onzas y se puede hacer plan padre-pareja para que ayuden a esta separación. Respecto a la alimentación, se recomienda la última toma media hora antes del inicio del sueño, ¿cierto? Evitar bebidas como colas, té, cafés, preparados comerciales y vigorizantes. Y triptófano, alimentación rica en triptófano, que les traigo acá la imagen, y en carbohidratos, porque el triptófano es un precursor de la melatonina y ayuda a un descanso mucho mejor para el bebé. Como conclusiones, entonces, el sueño es un proceso evolutivo que está ligado directamente al neurodesarrollo y todos debemos comprender eso para no presionar antes de tiempo. La etapa de 0 a 6 meses es una ventana de oportunidades para los padres y el personal de salud para que el lactante vaya hacia un sueño normal o hacia un insomnio conductual. Después de los 6 meses y hasta los 24 meses, cuando ya se ha instaurado el insomnio, el primer paso siempre será la educación e higiene del sueño y además debemos descartar otros diagnósticos diferenciales, trastornos del sueño, trastornos médicos que se pueden relacionar con el sueño, pero que no son directamente enfermedades del sueño. Por ejemplo, en los primeros meses, el reflujo gastrointestinal, la disquesia del lactante, la dermatitis atópica, bebés más grandecitos se pueden considerar trastornos de tipo neurológico que puedan afectar el sueño, el bruxismo y muchos más. Hay que hacer estudios diagnósticos complementarios en caso de ser necesario y se puede considerar la terapia conductual y el manejo farmacológico. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Ana María. Gracias por la exposición. Quisiera pedir al público si tiene algunas preguntas para la doctora. El doctor Carlos Bolaños nos dice el colecho como bed sharing no debe recomendarse. ¿Podríamos hacer alguna una ampliación sobre lo que comentó? Ok, digamos que el problema con el colecho es que, aunque no es una recomendación que nosotros, tiene razón, doctor Carlos tiene razón, como médicos no debemos recomendar el colecho, debemos darle a los padres las contraindicaciones absolutas para realizarlo, para que sepan los riesgos, ¿cierto? Y debemos explicarles a los que lo van a practicar qué cosas deben tener en cuenta. Entonces, como ya les decía, están todas las recomendaciones, porque las madres que dan lactancia materna hacen colecho y la forma más cómoda para ellas es el bed sharing. Entonces, hay muchos estudios, hay mucha evidencia, sí, después les puedo enviar si quieren ahí las juntamos en los comentarios, donde evalúan la relación de la lactancia, porque la lactancia es un factor protector y durante el tiempo en que las mamás comparten este colecho con los bebés, pueden hacerlo de forma segura. Yo aquí traje incluso que no se los mencioné tanto, pero había traído incluso la posición de seguridad. Esta posición de seguridad es justamente para ofrecer lactancia materna. La madre protege al bebé en la parte de arriba y en la parte de abajo con las piernas también. Lo gira mientras toma la leche y cuando termina de tomar lo vuelve a colocar en posición boca arriba y se separa de él para que el bebé duerma sin ningún objeto,
cuidando todas las recomendaciones que decimos acá, sin posibilidades de caerse de ese lugar, ojalá sea una cama directamente al piso para que el bebé no tenga riesgos de caídas y mucho más, pero realmente no debe ser una recomendación como médicos a nadie, ¿sí? Solamente que hay que informarle a los padres que es más peligroso prohibir el colecho y que esos padres, por el miedo, terminen durmiéndose en un sofá, en una silla, en una mecedora, donde puede ser incluso más peligroso que el bebé duerma por cansancio, porque la persona sabe que es peligroso dormir en la cama con el bebé, entonces lo que hacen las mamás es no van a la cama, se quedan sentadas en una silla y el agotamiento hace que se queden dormidas y es muy peligroso también por el riesgo de que puede ocasionar para el bebé. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Eh, ¿Cree que la fototerapia pueda alterar el ciclo circadiano en recién nacidos? En realidad, lo que se ha demostrado es, les había sacado, había traído diapositivas de sueño en prematuro y los bebés que hacen estancia en UCI, pues les dejé solamente una. Realmente sí se ha demostrado que lo mejor para el bebé es tener ciclos de luz y oscuridad, pero hay algunas unidades que obviamente no lo practican y la fototerapia debe hacerse con protección ocular. Entonces, esto yo creo que sí afecta, por supuesto, el ciclo del bebé, el ciclo circadiano del bebé. Bien, existe otra pregunta. ¿Hay lactantes con dificultades en la integración sensorial a quienes se les alimenta solo dormidos porque rechazan la lactancia, la lactancia? Entonces, incluso el biber hasta el pecho. Y se hace una rutina dormirnos para alimentarlos. ¿Hay algún comentario al respecto? Realmente habría que ver cada caso individual porque no recomiendo alimentar al bebé mientras está durmiendo. Tal vez hay algunas terapias conductuales que ya nos explicará la doctora Guadalupe, donde hacen el dream feeding, como que alimentan al bebé mientras duerme, pero esto no es para niños neurotípicos. O sea, si realmente el bebé tiene algún problema de integración sensorial, hay que consultar y manejar cada caso de forma individual. Bien, tenemos también algunas preguntas respecto a eh, comentarios sobre el triptófano exógeno en aquellos lactantes con dificultades para conciliar o múltiples despertares nocturnos, ¿no? Y que cursen con alergias alimentarias como proteína de leche o alergia alimentaria múltiple. En realidad, em, digamos que sí tiene evidencia científica. No les traje las diapositivas porque el tiempo no me daba, creo que me gasté los 20 minutos exactos, pero sí hay evidencia de que el triptófano en las fórmulas lácteas, pues mejora, mejora la conciliación y digamos que esa latencia en los despertares nocturnos, pero acá no te tengo el artículo, te lo podría dejar en los comentarios. Perfecto, lo puede dejar en el chat posteriormente a esto. Sí, claro que sí, con Bien, gusto. existe una pregunta de bruxismo, pero esta la vamos a dejar eh, para las siguientes exposiciones. La doctora del Rosso tocará movimientos involuntarios, podríamos ampliar en ese momento. Bien. Ajá, Bien, bueno, claro que sí. yo tenía una pregunta previa al término, básicamente reforzar algunos puntos claves sobre su exposición, es decir, cuáles son los hitos importantes que me permiten decir que un lactante tiene un problema de sueño, cuál es la edad para tener un para hacer un diagnóstico de insomnio en lactantes. Esas son mis dos preguntas para poder tener como notas de la exposición. Claro que sí. El insomnio entonces en lactante se considera a partir de los 6 meses. Antes se considera que lo que podemos hacer es mejorar los hábitos de sueño del bebé. Más adelante sí ya podemos considerar el insomnio como tal, ¿no? Entonces a partir de los 6 meses. Y la otra pregunta que me hiciste fue respecto al manejo. No, básicamente era sobre los hitos importantes, cuáles son los hitos importantes que yo tengo en un lactante y la edad de diagnóstico. Nada más. Ok, sí, como decíamos, los criterios en realidad es más de 3 despertares que
requieran como la atención del adulto, una latencia de sueño de más de 30 minutos y en los despertares mayor a 20 minutos. Sin embargo, tener en cuenta que después de los 6 meses, que el padre considere que el bebé está durmiendo mal, debe tenerse en cuenta y debe tratarse, ¿sí? No es, digamos que para el manejo, el paciente se va a beneficiar siempre de una historia clínica completa, lo que hablábamos, los cuestionarios de sueño para ver evolución, valorar percentiles de sueño y hacer higiene del sueño en todos los bebés que consulten por alguna dificultad de sueño, así no cumpla como tal los criterios de insomnio. Incluso actualmente ya todos los diagnósticos de insomnio se han vuelto pues en un concepto sombrilla del insomnio crónico, que es el insomnio que ocurre más de 3 semanas por más de 3 meses, pero esto no quiere decir que quien no cumpla ese criterio no puede beneficiarse de las recomendaciones que mencioné hasta el momento. Muchas gracias, Ana María. Gracias por tu excelente ponencia. Vamos a Muchísimas dar gracias a paso, ustedes. vamos a dar paso a la doctora Gabriela Zambrano. Ella va a tocar el tema sobre trastornos del espectro autista, TDAH y trastornos del dormir. Sobre la doctora Gabriela quiero presentarla. Ella es médico, neuropediatra, venezolana. Ella es miembro es asociado de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño, ABENSU. Es miembro de la ATS, de la Academia Americana del Sueño y de la Sociedad Europea para la Investigación en Medicina del Sueño. Tiene fellowship en medicina del sueño en la Clínica Soñares en Caracas, Venezuela. Es graduada de World Sleep Academy, que es el anfitrión de esta charla, y tiene entrenamiento en sueño pediátrico por la Sociedad Europea de Investigación de Medicina del Sueño. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Gabriela Zambrano para su exposición. Adelante, doctora Gabriela. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si logran ver mi presentación y a su vez me escuchan perfectamente. Ambas cosas, se ve bien la presentación y se le escucha muy bien. Ok, quiero agradecer a la World Sleep Academy por darme la oportunidad y también el reto de explicar en 20 minutos cuál es la relación que existe entre estas dos condiciones del trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención y los trastornos del dormir. De verdad es muy difícil en 20 minutos hacerlo, pero lo vamos a trabajar. Primero, declarar que no tengo ningún conflicto de interés y que la información que voy a suministrar es lo más actualizado que hay en la investigación. Voy a basar mi agenda en qué relación existe entre el sueño y el trastorno del espectro autista, qué fenotipos hay en el sueño y en el trastorno por déficit de atención, qué alteraciones estructurales podemos conseguir en la arquitectura del sueño y cuáles son los trastornos más frecuentes, haciendo énfasis aquí algunas características importantes porque de estos trastornos van a ser explicados en las próximas ponencias y algunas conclusiones. Entonces tenemos que el 25% de la población pediátrica en algún momento de su vida van a presentar algún trastorno del sueño. Y eso se puede presentar con síntomas como dificultad para iniciar, mantener, despertares constantes, dificultad para despertarse a la hora de la mañana, puede presentar somnolencia diurna, inclusive ronquidos. Estos síntomas, dependiendo de la severidad, los padres van a consultar a la parte de pediatría. Pero ¿qué sucede? Menos del 25% de los pediatras tienen conocimiento sobre el área de sueño y es allí donde debemos hacer énfasis, porque el sueño no solamente es duración, la salud del sueño es multidimensional. Entonces, lo que conocemos como sueño implica mucho más allá. Normalmente los padres cuando acuden a consulta muchas veces no es por el sueño. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo engloban una serie de trastornos que obviamente implican un retraso a nivel del neurodesarrollo. Dentro de lo más importante tenemos el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención, cada uno con características clínicas diferentes, pero que resulta en relación con su neurobiología.
también tenemos que entender que esta relación bidireccional entre ellos, no solamente por sus características principales, sino porque también dentro de los trastornos del sueño, hay una alta prevalencia. Esta alta prevalencia hace que como los padres cuando consultan por los síntomas cardinales de cada trastorno y ya cuando consultan por el trastorno del sueño es como que la gota que colma el vaso realmente y no entienden qué es lo que está sucediendo aquí. Aquí lo importante es entender que este tipo de trastornos son crónicos y que tienen implicaciones importantes en la calidad de vida de los pacientes y que genera un impacto no solamente en la familia, sino también en sus cuidadores, porque hay un grado de depresión materna, hay disrupción de la dinámica familiar y que debemos trabajar. Dentro de los trastornos para estudiar los trastornos del sueño y su relación con los trastornos del neurodesarrollo, nosotros tenemos tres estudios básicos. Tenemos la polisomnografía, la actigrafía o la video EGG con polisomnografía asociada, específicamente cuando hay asociación con epilepsias. Entonces, comenzamos, ¿qué relación puede existir entre el sueño y el trastorno del espectro autista? Existen cuatro características importantes que tienen que ver con factores intrínsecos que no son modificables 100%. Entonces, tenemos aquí la actividad eléctrica cerebral. Principalmente se habla de un patrón de alteración de las ondas eléctricas, principalmente de nivel organizativo, que habla de un patrón inmaduro, principalmente del sueño REM. Y aquí en el sueño REM hablamos de lo que es la consolidación del proceso de la memoria, pero también hay un proceso de diferenciación inadecuada que son de las etapas del sueño. Entonces, los pacientes en el estadio REM, donde debería haber una atonía correcta, hay dificultades de esa atonía, entonces hay mayor espasmos musculares, hay mayor aumento de lo que es la tasa de movimiento periódico de extremidades y mayor asociación con trastornos de la conducta del REM. Dentro de la regulación del sueño y el TEA, tenemos a nivel genético una alteración biológica de lo que es el ritmo. Principalmente se sabe que dentro del ritmo tenemos lo que es los ritmos moleculares a nivel PER, el ritmo clock, y tenemos a nivel CRY. Entonces se ha descubierto que el cromosoma 2Q, principalmente en la región 2Q37.3, hay un fenotipo específico que tiene relación con el autismo y el gen PER2. Y de esta manera tenemos pacientes con anomalías craneofaciales y a su vez alteración del sueño. Pero también existen otros genes que pueden tener asociación del trastorno del espectro autista, trastorno del sueño y discapacidad intelectual. Es decir, que sí podemos tener una relación multifactorial entre el trastorno del espectro autista y los trastornos del sueño. La melatonina siento que ha sido como que un importante avance científico que tenemos con respecto al trastorno del espectro autista, porque principalmente tenemos una producción anormal y una mayor degradación de la melatonina. No solamente hablamos que pudieran ser como biomarcadores para estudiar esta relación, principalmente en la N-acetilserotonina, que es como un cofactor previo para la formación de la melatonina, pero también existen receptores de la melatonina como el receptor 1 y el receptor 1A y 1B que permiten lo que es la inducción del sueño y la regulación del ritmo circadiano. Algo interesante aquí es que madres autistas durante la etapa preconcepcional tienen niveles bajos de producción de melatonina. Por lo tanto, la melatonina a nivel placentario disminuye el paso, por lo tanto, en ese bebé esa producción va a ser menor. Y también tenemos que entender que en la vida postnatal los pacientes tienen, obviamente, en los primeros 3 meses de vida, reciben ese aporte de melatonina a través de la lactancia materna y los niños en ese tiempo pueden tener síntomas precoz y es importante entender que el sueño es un marcador modulador de lo que es el neurodesarrollo y muchas veces no estamos atentos a esa parte. El retraso en la melatonina también es importante porque habla de una latencia prolongada de ese sueño y está asociado a estos despertares nocturnos en los pacientes que tienen asociado el trastorno del espectro autista. La cuarta asociación entre la relación entre el sueño y el autismo es el sistema sensorial.
porque hay una disregulación, ellos tienen una manera de reaccionar de manera diferente ante los estímulos, hay mayor activación del sistema nervioso simpático y esto impide conciliar adecuadamente el sueño y hay mayor número de despertares y eso es difícil para conciliar el sueño. Entonces, tenemos cuatro asociaciones importantes que no trabajan de forma independiente, sino que puede haber interposición entre ellas. Lo otro es que tenemos ciertos fenotipos de sueño en el TDAH que también a su vez pueden influenciar. Yo les he estado hablando de cada uno por separado, pero hay que entender que existe también una relación entre TEA y TDAH, pueden actuar de manera superpuestas o de manera independiente. Entonces, si están superpuestas, la expresión de los trastornos del sueño es mayor y se agravan mayor los síntomas, principalmente los trastornos del sueño, y si le asociamos a esto las comorbilidades básicas de tipo psiquiátrico, se exponencian mucho más. Entonces tenemos aquí, dentro de los fenotipos de sueño en el TDAH, tenemos 5 fenotipos. Tenemos el TDAH primario, que principalmente no está asociado a ningún trastorno de sueño, pero tenemos una alteración de lo que es el patrón de la etapa de sueño no REM. Hay una tasa del patrón cíclico alternante disminuida, principalmente de la fase A1 durante el sueño superficial, N1 y N2. Estos pacientes responden mejor al tratamiento con estimulantes y con higiene de sueño. Tenemos el fenotipo 2, que es el insomnio con retraso de sueño y comorbilidad con trastorno bipolar. Es como, en este caso, los pacientes tienen alteración del ritmo circadiano, principalmente retraso de la producción y disposición de lo que es la melatonina. Hay una latencia prolongada del sueño, pero lo que es el tiempo total de sueño no hay diferenciación en los estudios. Lo importante aquí es entender que cuando estamos en presencia de este tipo de insomnio en los pacientes tienen mayor comorbilidad desde el punto psiquiátrico con trastornos bipolares y es como el inicio o el punto de lo que nos está hablando de lo probable, lo que va a suceder probablemente. Tenemos también el tercer fenotipo, que son los trastornos respiratorios durante el sueño. El grado de hipoxia nos dice qué tanto déficit de la función ejecutiva vamos a tener. Y la fragmentación del sueño nos habla de qué tanto déficit de atención y memoria también se va a presentar. ¿Qué sucede aquí? Que el grado de hipoxia puede ser reversible, siempre y cuando nosotros hagamos un diagnóstico precoz. Si dejamos que estos síntomas persistan en el tiempo, obviamente esta reversibilidad se va a ver afectada y va a haber mayor daño a nivel de la corteza prefrontal y va a haber mayor disfunción de la misma. Tenemos el cuarto fenotipo, que es el del síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de extremidades durante el sueño, que lo llamamos como TDAH secundario, principalmente afectación de las vías dopaminérgicas, pero también se ha asociado con la deficiencia de hierro, que eso lo hablaremos más adelante. Y el quinto fenotipo son las descargas epileptiformes ictales e interictales durante el sueño. Va a depender siempre del origen, de la localización de la descarga. Pueden ser focales o generalizadas. El 53% de los pacientes que se han indagado y se le han hecho videopolisomnografías en pacientes con trastorno por déficit de atención, 28% de esas descargas o de esas puntas corresponden desde la zona centrotemporal. El 12% corresponde de la zona frontal, un 9% de la zona centro-occipital y solamente un 2% corresponde desde el punto de vista generalizado. Hay afectación del estadio no REM y hay mayor activación de la fase A e inhibición de la fase E del patrón cíclico alternante. Entonces, es una manera de que cuando hagamos estudios polisomnográficos podemos evaluar en estos pacientes cómo está el patrón cíclico alternante y nos ayudaría también a entender un poco la arquitectura de sueño de los pacientes con trastornos por déficit de atención con hiperactividad. En cuanto a la arquitectura de sueño, en el caso del trastorno del espectro autista, traigo este estudio que es interesante, ya que siempre los estudios que se han evaluado siempre hablan es nada más de la arquitectura, pero no de la relación con el tipo, la severidad del autismo. En este estudio evaluaron tanto la arquitectura con el nivel de severidad, pero principalmente con uno de los criterios, con la presencia de criterios desde el punto de vista de intereses restringidos y habilidades estereotipadas. Y se sabe que a mayor afectación de la arquitectura del sueño, mayor alteración de los intereses restringidos.
hay un mayor aumento de sueño de ondas lentas y una reducción de la proporción del sueño. ¿Por qué me gusta este estudio? Porque realmente nos señala la importancia de lo que es el proceso de trabajar con protocolos para lo que es la desensibilización de los pacientes. En la clínica donde trabajo hacemos protocolos de desensibilización porque es difícil realizar estudios de polisomnografía en pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Necesitamos trabajar lo que es la parte sensorial para que los pacientes puedan tener un estudio de manera correcta y podamos, obviamente, tener un diagnóstico adecuado. Con respecto a la arquitectura del sueño del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, llama la atención que los estudios tienen mucha variabilidad, pero principalmente podemos notar en algunos estudios puede haber aumento de la fase de sueño superficial, estadio N1, puede haber disminución del sueño de ondas lentas, en otros hay aumento de lo que es el tiempo despierto una vez que se ha iniciado el sueño y hay aumento del número de PLM, pero también hay un aumento del índice de acné y hipocnea. Este índice puede variar en los estudios, pero se está asociando a este índice a un factor importante, si el paciente tiene asociado la obesidad y a su vez puede entrar dentro del fenotipo de acné obstructiva del sueño. Dentro de los trastornos más frecuentes del sueño, en estas dos condiciones del neurodesarrollo, tenemos el insomnio principalmente por sus dos mecanismos, conductual o retraso en la secreción de la melatonina. Tenemos que principalmente trabajamos con higiene del sueño, pero tenemos una segunda opción. Está avalado el tratamiento con la melatonina. La melatonina se ha convertido en un hábito prescriptivo en la consulta. Muchos de nuestros pacientes, o más del 70% de los pacientes que acuden a la consulta, ya vienen con prescripción de melatonina. Entonces, muchas veces las dosis que están recibiendo no son las dosis adecuadas para lo que se necesita. Y los padres, por considerar que es un medicamento de venta libre y natural, obviamente no regulan el tratamiento adecuadamente. La melatonina, la Academia Americana y la Sociedad de Neurología ha aprobado la utilización de la melatonina en trastornos del espectro autista y trastornos por déficit de atención, principalmente en dos criterios, en insomnio y en trastornos del ritmo circadiano, siempre y cuando la higiene del sueño no funcione en casos graves y que asociados a la terapia cognitivo-conductual. Tenemos que la apnea obstructiva del sueño, como les dije, factor de riesgo, obesidad, hipotonía a nivel de la orofaringe o por la asociación de medicamentos que aumentan, producen el aumento de peso. Y aquí principalmente el mecanismo de acción es por los efectos de la hipoxia que induce la apnea obstructiva del sueño y otra vez, y también a su vez daña a nivel de lo que es la disfunción de la corteza prefrontal. El tratamiento de elección va a ser quirúrgico porque esto mejora, porque la primera causa es la alteración estructural por la asociación a nivel de la hipertrofia adenotonsilar, pero también tenemos pacientes que cuando tienen asociado el fenotipo de la obesidad, tenemos pacientes que a pesar de la intervención quirúrgica pueden quedar con apnea residual y requieren de dispositivos de presión positiva de vía aérea. Y para ello requieren un estudio de control y necesitamos desensibilizarlos al uso de dispositivos de vía aérea. Con respecto al síndrome de piernas inquietas, es más frecuente en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Su mecanismo es principalmente por la fragmentación del sueño. Está asociado a dos mecanismos también importantes, el polimorfismo genético de lo que es los receptores de dopamina, pero también a la deficiencia de hierro y su tratamiento principalmente es el aporte de hierro y eso será explicado más adelante en la presentación de la doctora Del Roche. El trastorno de fase retrasada de sueño, que es muy frecuente en la actualidad en los adolescentes y muy frecuente en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos pacientes tienen retardo en la secreción de melatonina. Hay países de Latinoamérica que pueden tener lo que es la medición de la luz tenue de melatonina o de los niveles de melatonina. En Venezuela no lo hacemos. No, sí podemos realizar actigrafías para medir los patrones de vigilia y sueño de estos pacientes y de esta manera poder organizar este ritmo. Y está avalado el uso de la melatonina también en conjunto con la terapia cognitivo-conductual, pero principalmente sucede por el mal establecimiento de límites a nivel de los adolescentes y el uso inadecuado o el abuso de los dispositivos electrónicos. La narcolepsia también se ha asociado principalmente al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en un 25% narcolepsia tipo 2,
por el mecanismo de lo que es la somnolencia diurna, muchas veces solapa estos síntomas y erróneamente han sido catalogadas solamente con déficit de atención, principalmente por los neurotransmisores que comparten asociación por los neurotransmisores dopaminérgicos y por alteración a nivel de las funciones ejecutivas. Para finalizar, quisiera concluir que nuestro deber es aumentar la conciencia pública sobre la importancia de los trastornos de sueño y la relación que tienen con los trastornos del neurodesarrollo. La academia nos pide que cuando nosotros sospechamos que existe un trastorno de sueño y a su vez existe un trastorno del neurodesarrollo, debemos descartar primero el trastorno de sueño, debemos tratar el trastorno de sueño antes de colocar la etiqueta del trastorno del neurodesarrollo, porque los síntomas se pueden solapar. Evaluar siempre los factores y los fenotipos para ambos trastornos del neurodesarrollo, usar oportunamente los métodos objetivos, si hay la disponibilidad, promover prácticas de higiene saludables, que eso es una de las cosas, no solamente en el niño, sino también en los padres, porque una cosa interesante aquí es que también los padres duermen mal y es nuestro deber también lograr que los padres puedan conciliar adecuadamente. Y el tratamiento combinado siempre es una excelente opción cuando la higiene del sueño no la podemos lograr adecuadamente. Así que muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Doctora Gabriela, muchas gracias. Ha hecho algo que parece imposible, que es resumir en tan poquito tiempo, pero con mucha claridad. Muchísimas gracias por su exposición. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. Voy a ir leyendo algunas preguntas del chat. Eh, Nos preguntan si la nicotinamina adenina dinucleótido ayudaría con la producción de melatonina, aunque esta es una pregunta que probablemente sea compartida también con el doctor Landeo. Eh, Podríamos tenerla ahí. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto igual a la calidad heterogénea de melatoninas y el uso cómo evitar el uso indiscriminado del fármaco? Creo que también podría hacerse una extensión a esta pregunta sobre cuándo es el momento ideal para prescribirla, en qué dosis y cuáles son las formas de presentación farmacéutica que usted podría indicar. Primero que nada, yo creo que con respecto a la melatonina tenemos que crear conciencia y sobre todo a nivel de las redes crear lo que es el proceso de educación, es decir, concientizar que lo primero que tenemos que hacer es ir a la consulta y determinar qué trastorno del sueño es, porque muchas veces creemos que es un insomnio y puede ser que no sea un insomnio, sino sea otro trastorno del sueño. Entonces hay que determinar realmente cuál de los fenotipos, si es en el caso un fenotipo, tanto para TEA o como para trastorno por déficit de atención, o qué es el factor intrínseco e extrínseco que se está presentando. Una vez que se determine esto, decidimos si es necesario o no. ¿Qué sucede con los padres? Las expectativas de los padres es muy importante. Los padres están agotados, están cansados porque obviamente el trastorno principal, que es el trastorno por déficit de atención, genera mucho impacto social, genera mucha estigmatización, entonces los padres están agotados desde ese punto de vista, no solamente a nivel físico, emocional, a nivel también cognitivo, entonces necesitan también grupos de apoyo desde este punto de vista y explicar que a pesar de que sea de venta libre, existen dosis específicas, pero no poder dar dosis de entrada, porque eso permite que ellos no acudan a la consulta y tengan un abordaje ideal. Entonces, siento que debemos regular lo que también decimos a nivel de las redes sociales, porque estamos evitando que los pacientes sean tratados adecuadamente. Muchas gracias, doctora. La doctora Pamela Muñoz nos pregunta sobre la somnolencia diurna, eh, cómo abordarla desde el consultorio de pediatría. Esto dado que pacientes con TDA pueden tener sueño durante el día y manifestarlo con eh, siestas durante las clases menos motivadoras. También si considera necesario que en esos casos el perfil de hierro es una buena opción como parte del abordaje inicial de un paciente con somnolencia diurna. La somnolencia diurna hay que ver a qué se debe, o sea, si el paciente realmente tiene, o sea, hay que descartar si el paciente tiene ronquidos, porque esa somnolencia nos puede hacer pensar en el fenotipo de apnea obstructiva del sueño, que es muy frecuente en el trastorno por déficit de atención, y averiguar si el paciente tiene esta sensación de molestias a nivel de las piernas, o esa sensación incómoda, o esa necesidad de movilizarse antes de dormir, que también puede generar que necesitemos el perfil ferrocinético.
pero principalmente los niveles de ferritina, si estos niveles están por debajo de 50 en niños, requieren la utilización de aporte de hierro. Nosotros, es difícil conseguir lo que es la carboximaltosa endovenoso, también requiere una monitorización exclusiva, no se puede colocar a la ligera, hay que explicar también los efectos adversos, pero también podemos utilizar aportes de hierro vía oral, que su absorción es un poco más lenta, pero también hay que explicarle a los padres los pros y los contras, y sabemos que el aporte en la dieta es un poco también bajo en nuestras regiones. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más que es ¿cómo facilitar la aceptación al uso de CPAP en pacientes con trastornos del neurodesarrollo? Esta pregunta la hace Claudio Cárdenas. Nosotros, nosotros estamos trabajando, bueno, en la clínica con lo que es el proceso de sensibilización. Trabajamos desde el punto de vista médico y técnico, otorgándole a los pacientes máscaras y vamos trabajando mientras ellos están haciendo alguna actividad con la colocación y van tocando el dispositivo para que puedan utilizarlo progresivamente durante el día y después durante la noche y ellos puedan aceptar un poco más la utilización del equipo. De verdad hemos tenido buena adherencia al tratamiento en pacientes con apnea obstructiva del sueño en grado moderado a severo y nos ha ido muy bien. Bien, tenemos preguntas también. Marlene Macario nos pregunta si el ruido blanco podría ayudar o ser contraproducente en niños con un perfil sensorial de hipersensibilidad auditiva y muchos despertares durante la noche. Realmente el ruido blanco en pacientes con trastornos del neurodesarrollo no está avalado, más bien lo que genera es mayor estado de hipersensibilidad y no se indica. Bien, María Alejandra nos pregunta sobre la evidencia de magnesio en la eficiencia de sueño o en la mejor función muscular, imagino que también relacionada al sueño. El magnesio realmente en el uso de lo que es la arquitectura del sueño en pacientes del trastorno del neurodesarrollo, no consigue evidencia científica para ello. O sea, realmente lo único hasta los momentos con lo que se ha hecho más énfasis con el uso de la melatonina, sobre todo por su uso crónico que tenemos y por la venta libre. Pero del resto, el uso de magnesio no lo tengo. Bien, tenemos todavía algunos minutos para preguntas. Sebastián nos pregunta cómo realizan el proceso de titulación de CPAP. Entiendo que en pacientes con el perfil de los que usted ha abordado. Y yo agregaría ahí también cómo hacen el proceso de sensibilización para poder llegar al estudio diagnóstico. Ok. Bueno, no sé cómo es en el resto de Latinoamérica, pero en Venezuela, por la situación económica y por lo difícil que es el costo del estudio, nosotros trabajamos el proceso de sensibilización, o sea, aportándoles a los pacientes y a los padres lo que es primero la educación, el uso de las máscaras, que reconozcan los dispositivos y lo del técnico y el médico van entrenando en este sentido. Una vez que tenemos al paciente listo, no hacemos, hemos probado y hay pacientes que podemos hacer titulación en laboratorio, pero nos ha ayudado mucho a hacer titulaciones domiciliarias. Entonces, hacemos de 5 días de titulación, vemos cómo está la data y de verdad nos ha funcionado bien para lo que es el proceso de adaptación, sobre todo por el hecho de encontrarse en domicilio, los pacientes se adaptan con mayor facilidad. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta para la doctora Gabriela? Muy bien. Doctora Gabriela, quería preguntarle un poco más, profundizar sobre la desensibilización que hace para el estudio diagnóstico, porque realmente es muy difícil, especialmente para los que no tratan directamente, para los laboratorios que no tienen una especialización solo en pediatría, hacer estudios diagnósticos es muy, muy difícil, es muy retador. ¿Cómo ustedes abordan al paciente? ¿Cómo hacen ustedes el proceso de cribaje y cómo llegan a realizar Ok. los estudios luego? Por ejemplo, nosotros no hacemos estudios en domicilio porque el costo es un poco mayor, entonces los hacemos en laboratorio. Entonces, por ejemplo, el técnico se le presenta, el técnico conoce al paciente y conoce al familiar, así el paciente entra como mayor confianza, se le muestra el lugar donde va a hacer el estudio y eso va como proceso, o sea, no todo el mismo día.
y tiene que venir varias veces para que reconozca el ambiente y se sienta cómodo. Se le permite estar una temporada, un tiempo en el sitio para que él se vaya sintiendo cómodo y tiene que traer cosas o, por ejemplo, objetos de su casa para que él se sienta con mayor comodidad el día del estudio. Igual que se le colocan algunos electrodos para probar lo que es el proceso de sensibilidad, al igual que la máscara, y cuando ya se pauta y se siente que el paciente está capacitado para hacerse el estudio, se hace. No tardamos mucho, porque tampoco es que tardamos un mes, 2 meses, porque también entendemos la premura y la importancia de tener un diagnóstico oportuno, entonces tratamos de hacerlo lo más pronto posible, pero sí lo logramos. Muchas gracias, doctora. De nada. Una última pregunta tenemos aquí sobre el diagnóstico del espectro autista. ¿Hay alguna edad aunque bueno, hay alguna edad en especial y si hay alguna presentación distinta, incluso también la presentación de trastornos de sueño entre niños varones y y niñas mujeres? Ok. La edad siempre del diagnóstico después de los 3 años, pero nosotros tenemos signos de alarma inclusive desde la etapa de lactantes. Es por eso que el sueño es un marcador importante y a veces no se presta atención y nos concentramos en los síntomas clínicos principales de cada condición. Entonces hay que abrir como que esa ventana y decir, mira, si el sueño está afectado, algo está sucediendo, porque va a enmascarar los otros síntomas. Y tenemos que, si es diferente, se ha visto que en varones es más frecuente la exacerbación de los síntomas que en las mujeres. Y también es interesante que la producción de melatonina en los hombres es más baja que en las mujeres. Entonces, los síntomas van a ser más severos en cuanto a la alteración del ritmo circadiano en los varones. Muchas gracias, doctora Gabriela. Quizá como final, ¿cómo haríamos para aplicar una o qué tipo de evaluaciones semiestructuradas podría sugerir para la consulta pediátrica en general, para la consulta de médicos no especialistas en sueño, para poder determinar y derivar adecuadamente a un paciente? Bueno, ayudarnos mucho de lo que son los cuestionarios y los diarios de sueño. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, cuando el paciente solicita la cita, ¿por qué solicita la cita? ¿Qué está preguntando? Si llegan, por ejemplo, a la consulta, a preguntar lo habitual de sueño, o sea, preguntar hábitos de sueño, cómo es el ambiente de casa, cómo duermen los papás, inclusive si comparte cama el niño, cómo duermen los hermanos, si es para ver qué tanto afecta eso. Y una vez que se determina podemos mandar a hacer diarios de sueño, podemos realizar cuestionarios en la consulta y ya después que determinemos eso nos podemos valer, dependiendo de lo que necesitemos, si de medidas objetivas como la actigrafía o la polisonografía, dependiendo de la necesidad, si queremos registrar lo que son pacientes Parkinson en trastorno del ritmo o si necesitamos otros trastornos del sueño. Sí es importante en nuestra en parte de Latinoamérica indagar lo que es los depósitos de hierro. Eso sí es importante, vemos mucha deficiencia de hierro, vemos mucho sueño inquieto, mucho síndrome de piernas inquietas que no se diagnostica y que muchas veces los pacientes, un dato importante, antes de ser tratados con psicoestimulantes, deben ser tratados el trastorno de sueño, porque inclusive hasta el psicoestimulante puede alterar la arquitectura del sueño. Muchas gracias, doctora Gabriela. Excelente ponencia. Hemos tenido Gracias. muchas preguntas también. Vamos a, tenemos unos minutos de adelanto, entonces voy a aprovechar también para somos el doble de participantes que al inicio. Voy a aprovechar para también compartirles la idea de de nuestra presentación actual, eh, invitarlos a conocer World Sleep Academy. Entonces voy a presentar nuevamente lo que hice al comienzo. Brevemente, nuestro webinar de Medicina del Sueño y Pediatría es auspiciado por World Sleep Society a través de World Sleep Academy, que es la iniciativa de educación de World Sleep Society y que está destinada a formar líderes en los países donde pueda llegar a impartir los cursos. Realmente la idea es brindar una capacitación accesible y formar un liderazgo en aquellas personas que se forman a través de World Sleep Academy
para poder continuar con la difusión del conocimiento y de la aplicación de medicina del sueño en nuestros países y regiones. Todos los miembros de World Sleep Academy lo hacen de manera voluntaria y sin fines de lucro. Pueden conocer más en nuestro sitio web, también se los voy a dejar en el chat. Se ha recibido el reconocimiento de la Academia Americana de Medicina del Sueño, y tenemos aquí en la foto a nuestros mentores, la doctora Lourdes del Rosso y Mike. Además, hemos tenido eventos previos que pueden visitar en nuestro canal de YouTube y también los posteriores. El canal de YouTube lo va a encontrar a través de World Sleep Society. Y nuevamente invitarlos, van a encontrar el video y el link en YouTube y también en la página de World Sleep Society para el Tier 3 en pediatría. El tercer módulo del curso de la Academia Mundial de Sueño va a ser destinado netamente a temas sobre pediatría. Es un curso especializado en medicina de sueño y pediatría. Se dicta en inglés. Sin embargo, vamos a contar con asesoría en español. Les voy a dejar los detalles en el chat. Nuestra siguiente ponente es la doctora Luz Reina. Ella nos va a hablar sobre apnea central y respiración periódica en la altura. La doctora Luz Reina es neumóloga pediatra peruana. Lo realizó a través de la Universidad San Martín de Porres en el Hospital Revalidati. Tiene especialización en medicina del sueño. En la Academia Mundial de Sueño es graduada de Academia Mundial de Sueño. Es miembro de ALATS, es miembro de World Sleep Society. Ha realizado pasantías en el Laboratorio de Sueño del Hospital de Niños de Filadelfia y también tiene otras capacitaciones en diferentes centros acreditados. Actualmente ella es neumóloga pediatra, broncoscopista en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Perú. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Luz Reina para continuar eh, con nuestras ponencias. Adelante, doctora Luz. Gracias por la presentación. Buenos días a todos. Ahora vamos a dar inicio sobre el siguiente tema. ¿Se puede visualizar? Sí, se ve y se escucha bien. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a tratar sobre el tema apnea central de sueño, que se puede dividir en se puede clasificar en varios tipos, pero según el tema de hoy vamos a hablar exclusivamente sobre respiración periódica en la altura. Voy a minimizar esto. Primero vamos a hablar a grandes rasgos sobre qué cosa es la apnea central del sueño y luego vamos a explicar detalladamente sobre el tipo de respiración periódica en la altura. Vamos a hablar un poco de fisiopatología, luego las manifestaciones clínicas, luego vamos a hablar sobre el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Entonces, este tema es muy interesante porque a lo largo de los años hemos visto que existen pocos estudios a nivel mundial sobre estos síndromes de apnea centrales y sobre todo originados por la altura. Primero quiero hablar sobre la epidemiología. Se estima que 170 millones de personas viven a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, con estos datos, quiero hacer ver que existe gran población que se podría realizar más estudios para poder demostrar cómo se altera la fisiología respiratoria cuando dormimos. Entonces, si hay personas que tienen exposición a la hipoxia de forma prolongada porque viven en zonas altas a nivel o sea, más altas, a mayor altura, hay menor presión atmosférica y eso puede provocar enfermedades crónicas de altura como el mal de montaña crónico o la hipertensión arterial de gran altitud, que son muy importantes evitar. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la apnea central del sueño en niños y
en caso detallado sobre respiración periódica en la altura, cómo afecta a los niños. Entonces, primero quiero mostrarles la clasificación en general de las apneas centrales. Como aquí vemos, se pueden presentar también apneas centrales fisiológicamente, como al inicio del sueño, también post-microdespertares o en la fase REM del sueño, así como en algunas otras enfermedades, y las podemos dividir en hipocápnicas o normocápnicas, también en hipercápnicas y en otras enfermedades endocrinas, así como la superposición con el síndrome de apnea-hipoapnea del sueño. En el caso de la apnea central del sueño originada por la altura, es de tipo hipocápnica o no, en este caso, y podemos mostrar aquí, por ejemplo, que a medida que aumenta los metros sobre el nivel del mar, también aumentan los trastornos del sueño en muchos pacientes. Aquí también quiero mostrar un estudio que se realizó, un estudio transversal, donde compararon a niños que vivían a gran altitud y a otros niños que vivían sobre el nivel del mar o a baja altitud. Este estudio es transversal y como acá puedo mostrar, se concluyó que en los niños de edad escolar que viven a gran altitud, la saturación de oxígeno durante la noche fue mucho menor. El índice de apnea, hipoapnea total y central fueron mayores en comparación con los niños que vivían a baja altitud, y la mayor puntuación de síntomas del sueño en los niños que residen a gran altitud sugiere una posible relevancia clínica de la hipoxemia nocturna y de las sutiles alteraciones respiratorias relacionadas con el sueño. En este otro estudio también quiero mostrar cómo es la desaturación que se puede presentar en una zona de nivel alto. Por ejemplo, acá podemos ver que se vio que se desaturaban hasta 89% y también se vio en los habitantes de tierras bajas que no había variación, ¿no? Tenían buena saturación. Incluso los índices también de apnea central aumentaban conforme aumentaba también los metros sobre el nivel del mar. Esos datos son muy importantes y también quiero mostrar que se han hecho varios estudios a nivel de América del Sur. Por ejemplo, en esta revisión sistemática se ha mostrado los 6 estudios que se realizaron, 2 en Ecuador, 2 en Colombia, 1 en Argentina y 1 en Bolivia. Fueron estudios transversales prospectivos, uno de cohorte prospectiva, también un estudio que se realizó usando poligrafía y los demás estudios polisomnografía, según los criterios de puntuación que se muestran acá, cada estudio. Ahora, los niveles de la altitud también se pueden mostrar. El de mayor altitud fue el de 3.775 metros y el de menor altitud el de 2.560 metros. En esta otra tabla quiero también ver cómo se encontró que en los lactantes, sobre todo, los valores normales se encontraron elevados en estos estudios. Y a medida que pasaban los años, a mayor edad, también el índice de apneas centrales disminuía. Asimismo, los promedios que se realizaron también en estos niños, en estos lactantes de 1 a 4 meses, se podía ver, ¿no? Las medianas de su saturación, también el índice de apnea central total, cómo iba a estar aumentado y conforme pasaban los años disminuía. Entonces, es importante notar que hay mucho impacto de de este tipo de enfermedad en los trastornos respiratorios de sueño en niños que viven en zonas andinas, en zonas altas. Así como podemos ver en esta tabla, según los estudios, se encontraron que existen más eventos respiratorios centrales y obstructivos y un empeoramiento de los marcadores de oxigenación y fragmentación del sueño mientras dormía en su residencia de gran altitud. Por ejemplo, acá en el diagnóstico de las apneas centrales, no se había encontrado muchas apneas centrales a nivel del mar. En cambio, con polisomnografía domiciliaria,
que se realizó a grandes altitudes ya había aumentado esos valores. También se pudo encontrar que no se diagnosticaban muchos, en un 80% problemas de apneas obstructivas del sueño a nivel del mar, y sí se encontraron que aumentaba conforme se hicieron los estudios a nivel más alto. Entonces, esos datos son muy importantes para ver cuál es la diferencia y cómo aumenta estas apneas centrales a medida que aumenta también la altitud. Aquí hay otro estudio que se encontró en este estudio del 2021 de Ocross, que el índice de desaturación de oxígeno también estaba elevado y fue el más alto, sobre todo en los niños de 4 a 9 años de edad. Entonces, los resultados fueron que el índice de apnea central disminuyó a medida que aumentaba la edad. El índice de apnea hipoapnea obstructiva mostró un perfil bimodal con un aumento en lactantes pequeños, sobre todo hasta la edad de 4 meses, disminuyendo a los 15 meses de edad, y luego un segundo pico en niños de 4 a 9 años de edad, cayendo en escolares mayores y adolescentes. La respiración periódica en los primeros meses de vida es más marcada con el aumento de la altitud y disminuyó con la edad. Como conclusión fue que existen pocos estudios sobre la fisiología del sueño en niños que viven a gran altitud, y según los parámetros internacionales que definen estos índices de apnea que se utilizan actualmente a baja altitud, no se pueden aplicar a entornos de gran altitud. Por eso es importante continuar realizando más estudios para poder obtener valores normales en zonas altas. La interpretación de estos estudios de sueño en niños que viven a gran altitud es compleja porque hay cambios del desarrollo importantes a lo largo de la infancia y en una amplia gama de lugares de gran altitud, y se requieren más datos normativos para determinar los umbrales de patología respiratoria en una variedad de entornos de gran altitud. Ahora hablaremos sobre la fisiopatología. Como podemos observar acá, este es un estudio donde se ve que la hipoxia a gran altitud facilita los cambios en el control ventilatorio que pueden conducir a la hipoxia nocturna y a las respiraciones periódicas. Aquí también presentamos un enfoque controlado con placebo para prevenir estas respiraciones periódicas, porque es importante entender cómo se origina una apnea central. Como sabemos, la apnea central es por el cese de los movimientos tóraco-abdominales y la desaturación de un paciente. Esta respiración es inestable y por ende esta inestabilidad respiratoria puede deberse a esa alteración y al intento de corregir ese sistema oscilatorio autosostenido en situaciones en las que la magnitud de la corrección es mayor que la alteración. Se denomina una relación que es la ganancia del bucle. Cuanto mayor es la ganancia del bucle, más probable será que se produzca inestabilidad, es decir, más probable será que se produzcan apneas centrales. Aquí un gráfico donde se puede visualizar cómo el desbalance en la regulación del CO2 provoca que haya unas respuestas de los receptores efectores, y también a nivel del centro respiratorio, que es el sistema controlador, mediante el estímulo hace que disminuya el CO2, la presión de CO2 se altera y eso provoca que se dé una apnea central. Eso también contribuye a que haya un retardo circulatorio y los efectos, como les acababa de mencionar, de enfermedades que pueden alterar la presión, por ejemplo, o también algunas alteraciones a nivel cognitivo. Todo es por el flujo sanguíneo cerebral y también por este CO2 que se altera. Entonces, ¿cómo podemos observar las manifestaciones clínicas en un paciente que tiene estas apneas centrales, una respiración periódica en la altura? Ya desde el año 1898 se inició estas observaciones. Angelo Mosso observó el movimiento ventilatorio del pecho de su hermano, que padecía esta respiración periódica de altura. A medida que ha pasado el tiempo, se han hecho más estudios y se ha encontrado que existe
muchas manifestaciones clínicas debido a la desaturación primero del oxígeno, a la hipercapnia, el aumento del CO2, cambios en la presión arterial también, los microdespertares y el incremento del impulso respiratorio. Entonces, estos cambios pueden alterar de manera neurocognitiva. Por ejemplo, los niños, las consecuencias para la salud de la exposición aguda y crónica a grandes altitudes no se han estudiado en profundidad, pero se ha visto que hay un patrón de crecimiento reducidos y eso puede estar modificado por la etnia. Es importante seguir haciendo más estudios para ver cuáles son los efectos, ¿no? Los que más conocidos tenemos son los efectos neurocognitivos también en el desarrollo del niño. En cuanto a las manifestaciones clínicas que se puede presentar en estos pacientes son sobre todo la somnolencia, están durmiendo durante el día o también tienen despertares frecuentes durante la noche, tienen dificultad incluso para iniciar o mantener el suelo, se despiertan por ahogos o tienen apneas presenciadas. Entonces, estos niños tienen que ser detectados y existen ciertos criterios médicos para poder definir cuándo considerar una apnea central. Entonces, si es más de 5 eventos por hora, ya se considera que tiene apnea central del sueño. Por ejemplo, acá hay un estudio donde se realizó en niños de 4 a 12 años de edad para saber cuáles son los impactos a nivel de las enfermedades respiratorias y se encontró que sí, efectivamente, produce aumento de la frecuencia de los despertares, también hay las apneas centrales como respiración periódica y también modifica la arquitectura del sueño en niños en edad escolar con trastornos respiratorios del sueño. Este es un estudio que se llevó a cabo en un lugar alto donde se hizo polisomnografía domiciliaria y se comparó con polisomnografía a menor altitud, pero en un laboratorio del sueño. A cada estudio se le asignó un diagnóstico de apnea central del sueño utilizando estos criterios que acabo de mencionar y con ello podemos decir, ¿no?, que los estudios del sueño hipovárico en gran medida no están disponibles y son técnicamente desafiantes en niños pequeños, pero se puede hacer la actigrafía y esa es una estrategia alternativa para evaluar a los niños en su altitud, grandes altitudes, ¿no? En su hogar. Es importante realizar estos trabajos para poder detectar más casos y prevenir las enfermedades que podrían originarse. Existen también estudios recientes que respaldan la actigrafía, es decir, las poligrafías que pueden ser realizadas en domicilio o también con dispositivos electrónicos manuales que se pueden realizar estudios a distancia en poblaciones pediátricas específicas, sobre todo para poder diagnosticar, ¿no?, todas estas apneas centrales. Dadas las diferencias asociadas con la actitud observada, los niños en edad escolar con trastornos respiratorios de sueño que viven a una altitud significativamente mayor que el laboratorio de sueño pediátrico más cercano pueden ser candidatos ideales, sobre todo para estos estudios de actigrafía. En este estudio habían considerado 300 metros de diferencia sobre el nivel del mar para poder decidir si se hace en un laboratorio del sueño o si se realiza en casa, ¿no?, en domicilio. Porque este estudio es realizado en Denver, Colorado, que están aproximadamente a 1.600 metros sobre el nivel del mar, y se decidió realizar estudios ya a domicilio en unas zonas más altas, por ejemplo, que estaban sobre todo ya sobrepasaban los 300 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la forma como se realiza la polisomnografía, por ejemplo, aquí encontramos un polisomnograma de 2 minutos donde podemos observar
que cuando se produce la apnea, como se muestra acá en la figura, hay un cese del esfuerzo de movimientos tóraco-abdominales, un cese total, y hay una desaturación. Fíjense cómo se puede observar que después de una hipoapnia baja la saturación de 87 a 78% y se contabiliza que es la apnea central, respiración periódica, viendo hasta la siguiente hipoapnia. Entonces es importante detectar en estos estudios con polisomnografía cuál es la apnea central del sueño. Entonces, de forma importante también quiero mencionar que los estudios que han realizado para valorar si hay disminución de la saturación de oxígeno a nivel del mar, se ha visto que conforme aumenta la altitud, efectivamente sí aumenta la desaturación y eso puede verse en los estudios que se han realizado a nivel del mar y también en zonas altas. Podemos ver cómo de 90 a 95% en zonas a nivel del mar baja hasta 85 a 90% sobre todo, y en algunos también puede disminuir a menos de 85%. Aquí hay otro estudio donde se evaluó cómo en niños de edad escolar que vivían a gran altitud la saturación de oxígeno nocturna era mucho menor y el índice de apnea total y central eran mucho mayores en comparación con los niños que vivían a baja altitud, ¿no? Como se puede ver aquí. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es sobre todo importante realizar en aquellos pacientes que ya se observan que tienen respiraciones periódicas. Se puede administrar oxigenoterapia porque el hecho de que hay desaturación puede originar una saturación que baja menos de 88% a nivel alto y comparando con su basal, se puede administrar mediante cánula binasal el oxígeno, ¿no? Y con eso monitorizar la evolución y disminuir en los estudios esas apneas centrales. También se puede ver la posición al dormir. Se recomienda que se tiene que decir al paciente que duerma de cúbito lateral y también que duerma con cabecera a 30 grados o un poco más, de acuerdo a cómo varía su saturación y también disminuye sus problemas de sueño, sus microdespertares, etc. En cuanto a los medicamentos que se han utilizado para las Dos minutos, doctora. sí, se Perdón. encuentran la acetazolamina. La acetazolamida es usada también para el mal de montaña de forma aguda, pero también puede ser utilizado en casos que presenten mal de montaña de forma crónica, en aquellas personas que están adaptadas y de un momento a otro se observa que ya tiene mucha más dificultad para el sueño, entonces se puede usar acetazolamina, ¿no? En cuanto a la presión positiva de la vía aérea, sí es importante primero ver si el paciente necesita CPAP, sobre todo en aquellos pacientes que tienen también apneas obstructivas del sueño y que usan CPAP, se debería continuar con su tratamiento. Y recordemos que también en aquellos niños con apnea obstructiva del sueño que viajan a lugares de altitud, también pueden aumentarse las apneas centrales del sueño y por eso se recomienda que continúe con su tratamiento y en el caso de aquellas personas que tienen estos problemas y que residen ya de forma prolongada en la zona alta, se recomienda primero empezar con ventilación no invasiva y con ello también se pueden combinar otros tratamientos, ¿no? De repente medicamentos y todo lo que he mencionado. En cuanto a los neuroestimuladores, bueno, existen unos neuroestimuladores que son como máquinas para elevar el diafragma de forma más mecánica. Sin embargo, estos tratamientos son muy costosos
y se debe valorar ahora conforme ya está habiendo avances en estos estudios y encontrándose más posibilidades para hacer los estudios domiciliarios, en hacer uso de otro tipo de dispositivos que puedan también ayudar a aumentar el flujo respiratorio y sobre todo a disminuir estas apneas centrales del sueño. Eso sería todo. Muchas gracias por la invitación y su atención. Muchas gracias, doctora Luz. Realmente este es un tema apasionante y es un tema que tiene todavía mucho por discutir y, y muchos criterios todavía por definir. Entonces quiero invitarlos a hacer las preguntas que consideren a la doctora Luz. Esto es un tema muy importante, especialmente, por ejemplo,